Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al tercer día de actividades del coloquio del Simposio de Filosofía Latinoamericana. Entonces tenemos ya a un par de ponentes presentes. Les explico rápidamente la dinámica del día de hoy. Vamos a estar moderando, entonces cada ponente cuenta con unos 15 minutos de tiempo para poder presentar su trabajo. Entonces yo les haré llegar un mensaje cuando esté por concluir su tiempo y que ustedes puedan ir concluyendo. Después de eso pues vamos a poder dar parte a las preguntas y comentarios del público que nos está sintonizando en Facebook, o podré darles la palabra a ustedes por si falta algo que quisieran agregar o entre los ponentes de la mesa, o algunos saludos o comentarios que manden de esta parte. Entonces, si les parece, vamos a comenzar. Tengo aquí en lista a Monroy García Juan. Nos va a presentar un trabajo que se llama La teología de la revolución en los procesos de insurrección y pacificación en Chiapas. Les pediría a los ponentes si pueden dedicarnos un minuto a hablarnos un poco de su trayectoria para que el público los conozca un poco más. Se los agradecería mucho. Entonces, Juan, la palabra es tuya. Adelante. Tu micrófono, estimado Juan, para que te podamos escuchar. No ha sido Ay, encendido. perdón, estaba apagado, sí. Sí. Muy breve. Yo tengo la licenciatura en Filosofía por la UAM, la Facultad de Humanidades. Después la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos, la maestría con especialidad en Filosofía y el doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y brevemente diré que mis trabajos recientes publicados son sobre procesos de insurrección en Centroamérica, teología de la liberación también en esta región, y recientemente he estado trabajando el proceso de Chiapas. Entonces, la ponencia de hoy es referente a Chiapas. El trabajo, yo quisiera hacer una precisión del título, es más bien la teología de la liberación, más que teología de la revolución, ¿no? En los procesos de insurrección y pacificación en Chiapas. Trataré de ser breve porque nos dan 15 minutos. Yo tenía preparado un poco más, pero no hay problema. Yo trato de ajustarme a los 15 minutos. El texto que hoy presento, bueno, pues tiene como objetivo fundamental analizar la participación de la Iglesia Católica, en particular el obispado o de Chiapas, con Samuel Ruiz a partir del 59 que llega a esta región y en particular en San Cristóbal de las Casas, y empieza todo un proceso de entender primero la realidad, de conocerla y de tratar de cambiar un poco esa realidad a partir de la propia iglesia, pensando en la opción preferencial por los pobres siempre. Samuel Ruiz había participado en el Concilio Vaticano II, que se lleva a cabo del 62 al 65. Había participado también en la segunda reunión episcopal en Medellín, Colombia, en el 68. Participa también en Puebla en la siguiente reunión de obispos y teólogos. Y de alguna manera él para mí es un representante importante de la teología de la liberación en México. Y incluso él transita de la teología de la liberación a la teología indígena, que esto lo hace en la región Pacífico Sur, junto con obispos de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Hecha esta introducción, diré que, bueno, en el proceso de insurrección hay varios sectores de la iglesia que participan, entre ellos, bueno, comunidades de base, sacerdotes, religiosas, que de alguna manera habían asumido el compromiso con la teología de la liberación, con una idea progresista de la religión. Así como estudiantes de colegios religiosos asumieron el compromiso de apoyar este proceso de transformación, de tránsito
de cambiar las estructuras sociales y políticas de Chiapas, y que tenía como objetivo lograr una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. En 1974, Samuel Ruiz convoca una reunión en octubre del 74 precisamente, tratando de ser el 500 aniversario precisamente del natalicio de Bartolomé de las Casas. Como conmemoración de ello, se convoca este primer congreso indígena, en donde los indígenas toman la palabra. Estos pueblos originarios van a tomar la palabra y crear conciencia de su situación de explotación y marginación que sufrían, o que sufren más bien todavía actualmente. No por ello se ha logrado realmente lo que se esperaba de este movimiento insurreccional y lo que se esperaba de la influencia de la teología de la liberación, desafortunadamente. Y entre los planteamientos fundamentales que se lograron pues plasmar en este congreso son la seguridad en la tenencia de la tierra, que es un elemento fundamental para los pueblos originarios, para las comunidades indígenas, el sentir esa seguridad sobre la tenencia de su tierra. Además, la tierra para ellos es parte de su concepción del mundo, parte de su concepción de la vida. Ellos no se piensan o no se imaginan a la humanidad fuera de su relación con la propia tierra. Entonces, en la concepción originaria de estos pueblos, siempre está pensando el ser humano, en este caso los habitantes de las comunidades de los pueblos originarios, en relación con la propia tierra. Incluso le llaman la madre tierra precisamente. ¿Por qué? Porque de ellos se obtiene la alimentación, de ellos se obtiene el sustento, y por lo tanto de ella incluso es el origen, y a ella volvemos. Piensan sobre todo los pueblos originarios, y creo que sin equivocarse, ¿no? El otro asunto que surge es precio justo para sus productos. Muchas veces estos productos que son del campo, el café, el tabaco, el maíz, el frijol, por supuesto, no tienen un precio justo en el mercado. Regularmente se les da cualquier cosa a esos productos, a estos productores más bien por esos productos. Y una educación acorde a la cultura y al idioma también se exigía o se pedía. Servicios de salud, por supuesto, y armas para defenderse de los grupos paramilitares. Ya desde esta época, desde mediados de los 70, existen estos grupos paramilitares en la región que atacan constantemente a las comunidades indígenas. Prueba de ello es la gran masacre de Acteal. Estos grupos paramilitares normalmente son al servicio de los terratenientes, de los grandes poseedores de tierras de cultivo y las mejores tierras que se tienen en la región, en donde frecuentemente los trabajadores del campo, los indígenas, huyen por las condiciones tan infrahumanas, tan de explotación y marginación que tienen, en donde el salario es muy bajo y a veces se le paga siempre en especie, regularmente con productos para su alimento y alcohol. Los tienen alcoholizados muchas veces bajo esta influencia para seguirlos explotando. Eso fue una demanda importante porque estos grupos paramilitares normalmente iban y recuperaban para esos grandes terratenientes a los grupos que lograban salir de esa condición de explotación y marginación. Estos grupos paramilitares normalmente estaban al servicio, les decía, no solo también de estos terratenientes, sino a veces también del propio gobierno municipal y estatal a veces, o por lo menos la complacencia de los tres niveles de gobierno, desde el federal, estatal y municipal. Hay veces que incluso los indígenas eran marcados como bestias, como animales de carga,
igual que el resto de animales que tienen para su servicio los grandes terratenientes. De ese tamaño es el trato que se da a los propios trabajadores del campo. Entonces, eso es inhumano. Eso frecuentemente la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la cabeza de Samuel Ruiz, lo denunció. La gran violación frecuente de los derechos humanos de estas comunidades. Antes del levantamiento armado de 1994, de enero del 94, hubo dos grupos maoístas que intentaron cambiar esa situación a través de procesos insurreccionales, a través de las armas. Uno de ellos llega procedente de Texcoco, Estado de México, ligado a la Universidad Autónoma de Chapingo, antes Escuela de Agronomía. Este grupo tenía de alguna manera contacto con la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en concreto con Antonio García de León, quien era historiador, jaranero y profesor del seminario precisamente de San Cristóbal de las Casas. Ese era el primer contacto que se tuvo de este grupo maoísta con esta persona. Trataron de influir y de tratar de cambiar la situación de las comunidades indígenas de los pueblos originarios. Sin embargo, esto no se logra porque realmente tienen poco contacto con las comunidades indígenas y además pensaron imponer su pensamiento maoísta y que cambiaran la concepción de los pueblos originarios, que los pueblos originarios abandonaran su concepción de la historia, su concepción del mundo, su cosmovisión, su religiosidad y adoptaran la teoría maoísta. Y bueno, eso fue realmente lo que imposibilitó o marcó un fracaso. En septiembre del 77 llegó un segundo grupo con ideología maoísta también, proveniente de Torreón, Coahuila, denominado Unión de Pueblo Línea Proletaria. Este era dirigido por Adolfo Uribe. Ellos contaron inicialmente con la venia o con el apoyo del obispo Samuel Ruiz de la diócesis para que tuvieran sus actividades sociales y sus actividades políticas y pensando en igual cambiar la concepción de los pueblos originarios, cambiar la idea de historia y su religiosidad y adoptaran el maoísmo. En este grupo se establecen las cañadas, pero surgen igual discrepancias entre los maoístas y la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Este proyecto dura muy poco, escasos un poco más de un año. La Unión del Pueblo Línea Proletaria tiene que salir expulsada, o sale expulsada más bien, de las comunidades de estos pueblos originarios. Sobre todo porque trataron de imponer ese pensamiento maoísta sin respetar los usos y costumbres de estas comunidades, sin respetar su cosmovisión, sin respetar su pasado histórico y su religiosidad. Entonces, Adolfo Uribe, junto con los maoístas que habían llegado, salen en 1979. Estos dos proyectos en general, bueno, fueron rechazados por los pueblos originarios, como ya lo mencionaba. Faltó un conocimiento de la realidad que trataban de transformar para poder lograr mayor influencia y sobre todo lograr que las comunidades los aceptaran. El tercer intento de insurrección armada lo marca las Fuerzas de Liberación Nacional, antecedente inmediato de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional llegan por primera vez el 6 de agosto del 69, ellos procedentes de Monterrey, Nuevo León. Fue un grupo encabezado por César Germán Yáñez Muñoz, principalmente, y otros allegados a este proyecto, ellos pensando
y sobre todo a partir del movimiento estudiantil de 68, pensando en una transformación de México, sobre todo empezando por las regiones más explotadas, más marginadas, que son precisamente las que están establecidas en Chiapas. Las Fuerzas de Liberación Nacional se establecen en Ocoxingo, en la selva de Lacandón, en Chiapas, a mediados del año 72, como lo decía, procedentes de Monterrey, con la idea de organizar un núcleo guerrillero. Compraron unos terrenos donde se establecieron precisamente. Y ahí realmente ellos tuvieron muy poco contacto también con las comunidades de los pueblos originarios, y ello implicó que en febrero del 74 el Estado los detectara y los combatiendo les diera muerte. Las Fuerzas de Liberación Nacional entonces tenían como ideales principales de la libertad, la justicia y la democracia, pero sin embargo no lograron gran impacto en la sociedad chiapaneca de estos pueblos originarios. Después de este primer contacto de las Fuerzas de Liberación Nacional, viene un segundo momento, y ya como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 17 de noviembre del 83, se instala un campamento llamado La Garrapata, con apenas 6 elementos, 3 indígenas hablantes de Chol, Javier, Jorge y Frank, y 3 dirigentes de las Fuerzas de Liberación Nacional, Germán, Rodrigo y Elisa. Este es el primer establecimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como tal, tratando de cambiar la situación de Chiapas, precisamente. Y la idea original era defenderse de los paramilitares, también de los latifundistas. Así se construye poco a poco el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la clandestinidad, en esa etapa inicial de acumulación de fuerza, en silencio, como se le llama. El trabajo era formación política, formación ideológica y militar. Hay un acierto, yo creo, desde mi punto de vista, ya casi me queda un minuto, voy a tratar de concluir rápidamente. Yo pienso que el gran acierto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue primero conocer la realidad. Después de ese conocimiento de la realidad, fue tratar de adaptar su pensamiento, su ideología marxista a la concepción de los pueblos originarios, a la idea que tienen los pueblos originarios de su historia, de su organización social y de su organización religiosa. Hubo ese proceso de adaptación. Yo creo que ese es un acierto muy importante de ese marxismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y el otro gran acierto, aparte del conocimiento de la realidad, aparte de adaptar ese pensamiento a la realidad de los pueblos originarios, también adaptarse a la teología de la liberación, manejada principalmente por el obispo Samuel Ruiz, manejada por las comunidades de base, por los delegados de la palabra de Dios, por los catequistas, en fin, a esta realidad se adaptó, y yo creo que eso permitió el éxito y el levantamiento armado. Yo lo dejaría hasta aquí. Yo dejé muchas ideas todavía sueltas. Yo creo que podemos más adelante ampliar esto que yo he expresado hasta el momento. Muchas gracias. Claro que sí, profesor. Y no sé, no hay problema. Creo que si vamos bien de tiempo va a haber oportunidad de que pueda expresar un poco más de lo que se queda en el tintero.
Por ahora vamos a darle la palabra a Ailet Martín, Reyes Martín. Él nos va a presentar un trabajo que se llama Identidad y Filosofía de la Historia en José Martí. Misma dinámica, tienes 15 minutos en el reloj. Si quieres, puedes hablarnos brevemente de tu trayectoria profesional para conocerte. Y la palabra es tuya, adelante. Sí, gracias. Gracias a Gerardo y al doctor Juan Monroy. Bueno, yo soy cubano, estudios en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, una licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad Central de Las Villas, también en Cuba, y una maestría en Humanidades aquí en México, en la Universidad Autónoma de Guerrero. He sido profesor durante algunos años en la Universidad Central de Las Villas, en la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, bueno, mi exposición, el tema será Identidad y Filosofía de la Historia en José Martí. Por cuestiones de tiempo, haré algo que no me gusta hacer, que es leer, pero bueno, el tiempo es así de torturador. Entonces, y después si hago alguna pregunta, debatiremos. En la siguiente ponencia se analiza la relación que tiene la identidad y la filosofía de la historia en el poeta, pensador y cubano José Martí. Como hombre de su tiempo, segunda mitad del siglo XIX, o sea, nació en 1853, muere en 1895, vive aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX. Como hombre de su tiempo refleja la época y el pensamiento de la misma. Debido a su prematura actividad revolucionaria en una Cuba todavía colonial, sufre su primer destierro a España con solo 17 años. Por estas razones se establece en Madrid primero y Zaragoza después durante 4 años, años que aprovecha intensamente para estudiar 2 carreras universitarias: Derecho, en aquellos tiempos se conocía como Jurisprudencia, y Filosofía y Letras. Por sus estudios filosóficos en la Universidad de Madrid llega a conocer el idealismo alemán, puesto que en los años 70 la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid vive un auge respecto al estudio del idealismo alemán. Se entronizan varias corrientes del idealismo alemán en Madrid en aquellos años. Es sabido que uno de los elementos novedosos que propone el idealismo alemán es la filosofía de la historia, o sea, el estudio de la filosofía de la historia, que retoman de los filósofos ilustrados franceses, especialmente Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc. Entre sus principales exponentes se encuentran, está hablando de la filosofía de la historia en el idealismo alemán, se encuentran Immanuel Kant, Herder, Fichte, Schelling, Hegel y Krauss. Varios de estos pensadores alemanes influyeron de una forma u otra en el joven Martí, en lo que respecta a la filosofía de la historia. La historia, sus movimientos e interpretaciones llamaron la atención del cubano. Su interés específico por la historia respondía a la realidad colonial de Cuba y su falta de libertades. Historia y libertad conformaban para el joven cubano 2 elementos causales. Como rasgo llamativo hay que recordar que la inmensa mayoría de las naciones americanas se habían independizado años atrás, sobre todo en las primeras 2 décadas del siglo XIX. Cuba era una de las excepciones que todavía seguía siendo colonia de España. Todos estos factores condicionaron al cubano a tener una visión particular y muy original sobre y de la historia. Al respecto dejó escritos algunos fragmentos y apuntes, aunque la problemática de la historia está presente en la mayoría de sus escritos. No de forma directa, pero sí como una constante en su obra. El objetivo de este escrito es analizar cómo se muestra la filosofía de la historia en los idealistas alemanes, brevemente, porque es imposible abarcar todo, y en Martí mismo, así como destacar las analogías y establecer qué relación guarda la filosofía de la historia con la identidad. Importante categoría que Martí usó mucho. Antes de continuar con el examen hay que definir primero qué se entiende por filosofía de la historia.
Son varios los conceptos que se han dado a través de la filosofía, pero en este caso no asumiremos una posición. Haciendo uso de la abstracción, podemos colegir que si la filosofía se refiere al pensamiento y la historia al estudio del pasado, entonces la filosofía de la historia debería ser el estudio del pensamiento pasado o del pasado del pensar histórico. Sin embargo, para los filósofos, ni el pasado por sí solo, ni el pensar histórico resultan atractivos en sí. Labores que realizan los historiadores, o sea, los historiadores, el estudio del pasado, y los psicólogos, que es el pensar, ocuparse del pensar, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿dónde queda la actividad del filósofo? En la relación de ambas cosas, o sea, del estudio del pasado y del pensar, la relación entre ambas. El pensamiento en su relación con su objeto no es puramente pensamiento, sino que es conocimiento. Lo que para la psicología es pensamiento, para la filosofía es conocimiento. Aquí está la distinción. Es el salto en la pregunta psicológica del cómo piensan los historiadores a la pregunta filosófica de cómo conocen los historiadores, cómo aprenden el pasado. La filosofía rescata el trabajo previo del historiador sobre las cosas, acontecimientos, lugar, fecha, sucesos históricos, para preguntarse cuál es la condición que hace posible el hecho o cómo se pueden conocer y cómo lo conocen los historiadores. Por tanto, la filosofía de la historia es el estudio del pasado y el pensamiento histórico, en su relación mutua que deviene para la filosofía en conocimiento. En algunos apuntes, Martí expone criterios sobre el idealismo alemán y más concretamente sobre los principales exponentes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel y Krauss. Por lo general, estos escritos sobre el idealismo se refieren al problema del conocimiento. Sin embargo, en la interpretación martiana se logra entender la preferencia por la filosofía de Krauss, siendo un pensador menor. Esta supremacía del pensamiento krausista sobre el kantiano, por ejemplo, los hegelianos, que establece Martí no es por el aspecto nociológico, precisamente, del cual poco o nada escribió Krauss, sino más bien responde a la apertura filosófica que hace de la filosofía de la historia y de la entidad del pensador alemán. Esto último será el primer elemento distintivo en la preferencia martiana por el krausismo en aquellos tiempos, ya después hay una separación posterior, ya que tanto Kant como Hegel desarrollan los más grandes sistemas filosóficos de la modernidad, pero sistema al fin encerraban una parte de la realidad en la universalidad y por consiguiente dejaban fuera a la periferia, a los márgenes y sus identidades culturales. Mientras que Krauss fue un pensador menor y no logró desarrollar un sistema filosófico como tal, es decir, dejaba abierta su filosofía a interpretaciones posteriores y sobre todo reflejaba algo más aplicable a la realidad cubana y latinoamericana en lo relativo a la identidad. En la preocupación por el estudio de la filosofía de la historia aparece en Alemania en la década de los 80 del siglo XVIII. Esto es producto de la polémica entre Kant y Herder, conocida polémica. En 1774 Herder publica el primer esbozo de una filosofía de la historia para la cultura de la humanidad. O sea, empieza a escribirla. Aunque no será 10 años después que publique la voluminosa obra en 10 tomos, Idea para una filosofía de la historia de la humanidad. En respuesta, Kant publica en ese mismo año, en 1784, Idea para una historia universal en clave cosmopolita. Para Herder, las manifestaciones religiosas, literarias, incluso la filosofía de un pueblo son un producto histórico, característico y exclusivo de un territorio, que forma lo que podemos llamar cultura nacional. En el libro noveno de su obra, escribe: la filosofía de la historia, que sigue fielmente la cadena de la tradición, es por lo tanto la única verdadera historia de la humanidad. Aquí hay que rescatar que ya Herder está visorando la categoría tradición como elemento fundamental de la historia. Por su parte, Kant, en Idea para una historia universal en clave cosmopolita, quiso el ciudadano universal, como el mismo Martí señala. Kant concibe al hombre como un ser universal y por consiguiente abstracto, que esto es un elemento muy característico en el idealismo alemán. Concebir al hombre no como hombre concreto, sino como un elemento abstracto en el ser universal, que para alcanzar su máximo progreso debe aspirar a un cosmopolitismo, siendo la naturaleza una traba
que somete al ser humano y priva de su libertad. De que en un mundo sometido a las leyes de la naturaleza exige una causalidad por libertad. Recuérdese la crítica de la razón pura y la estética trascendental, donde él da las 4 antinomias. Para salir de este determinismo, Kant acude a Dios. A esto llama libertad trascendental. Esto lo podemos ver en la crítica de la razón práctica, o sea, su segunda crítica, donde él explica esto de la libertad trascendental. Partiendo de su cosmopolitismo, Kant apuesta por una universalidad en la que el hombre tiene que eliminar ciertas trabas. Estos impedimentos, según Kant, serían la tradición, la identidad, los valores, la cultura, el prejuicio, la autoridad, en fin, todo aquello que amarre al ser humano a ciertas posiciones. Mediante la idea de la humanidad en clave cosmopolita, el alemán sustenta que si la libertad es autodeterminación absoluta, hay que encontrar la libertad individual mediante la autonomía universal. Dicho de otra forma, para Kant la libertad trascendental está compuesta de dos formas de libertad que se interrelacionan. Por un lado está el terreno de la libertad externa, que es la legalidad del derecho, lo que compete al derecho, corresponde a la noción de justicia y la autonomía de la voluntad. Y por otro lado, el ámbito de la libertad interna es la moralidad. A él compete la moral, corresponde a la noción de virtud y la autonomía. Entonces la fórmula de la dualidad kantiana queda así: la libertad externa es al derecho universal como la libertad interna es a la libertad individual. Bueno, el tiempo ya me... Voy a saltar a Krauss porque evidentemente el tiempo me está... En Ideal de la Humanidad para la Vida, Krauss aboga por un republicanismo universal, respetando las muchas identidades de los grupos humanos. En el libro plantea, cito ahora, bajo la idea de la humanidad conocemos un ser fundamental en el mundo, que abraza todo su contenido y por tanto abraza a cada individuo con su individual naturaleza y con su conocimiento mismo de ella. Respecto a la identidad de los pueblos y las culturas, dice un sistema, estoy citando, un sistema de familias forma naturalmente una raza o nación. Un sistema de razas forma un pueblo. Estas grandes familias fundan su unidad interior en semejante vínculo que el de la familia primitiva. Esto es en amor patrio, amor nacional, que la reúne con un vínculo tan permanente e indisoluble, tan personal y entero, como el amor doméstico reúne a los individuos de la familia. Bueno, cerrando ya. Partiendo de las ideas analizadas en este texto, se puede afirmar que, lo que supuestamente vamos a exponer en su totalidad, Kant apuesta a la libertad exterior, que es el derecho universal que rige al hombre cosmopolita, y a la libertad interior, que es la moral individual. Esto es la libertad individual. Y que por lo tanto el hombre, para aspirar a ser cosmopolita, debe renunciar a aquellos aspectos que suprimen la libertad. O sea, que lo arraigan a ciertas posiciones, vamos a llamarle, bien fijadas. ¿Cuáles serían? Tradición, identidad, cultura, costumbres, valores. Por su parte, Hegel, como se explicó al principio, no lo pude poner aquí, subordina y determina la libertad humana al espíritu absoluto. Esto es bien sabido por todos. Y por consiguiente plantea que la historia no la hace el hombre y tiene un fin. O sea, hay una teología ahí. Aunque supera a Kant cuando propone una identidad. Recuérdese que Hegel apuesta a una identidad universal en el espíritu absoluto. Y por último, Krauss, en la filosofía de la historia, en este sentido, según Martí, supera a Kant y a Hegel a proponer la unidad de los hombres bajo una república universal que respete la identidad, la tradición, los valores, etc., conformando un equilibrio internacional. Si bien Kant sostiene que el imperativo categórico es moral, se contradice cuando apuesta por la superación del prejuicio, la tradición y la identidad. Porque estos caracteres humanos pasan por la moralidad, se fijan en la moral. A diferencia en Martí, la moral se enlaza con la cultura, la tradición, la identidad y las costumbres. En Martí existe una fuerte moralidad que se aferra a la idea, al estado de cosas que representa América Latina y también se aferra a los valores universales de la cultura humana. Esta idea sostenida en los principios será en cierta medida el ideal de humanidad que propone Krauss. En Martí sucede que el hombre es el gestor de la historia, es quien hace la historia, rompe con la teleología que se pudiera ver en Hegel o en Kant,
Si la historia no tiene una finalidad y el hombre es quien la modifica, esto supone una ética. Es conocida por los estudiosos la eticidad martiana, fundamento de su propuesta cosmovisiva. Entonces la pregunta por la historia deja de ser metafísica para ser ética. En lugar de preguntar hacia dónde se dirige la historia, o sea, ¿qué puedo conocer? Recuérdense en Kant. Pregunta hacia dónde deberíamos dirigir la historia. La pregunta es ética. Si la historia tiene un camino determinado, la actividad humana se neutraliza. En tanto no puede modificar o redirigir la historia. El hombre pierde su libertad. Por tanto, la libertad del individuo queda solo para decisiones personales de tipo secundario. En esto Martí fue claro y asistió a la cita con la historia para cambiarla. Esto es decir, darle la libertad a su país. Por último, la filosofía de la historia en Martí es identidad y libertad, como hemos visto. Anteriormente se vio que el pensador cubano concibe al hombre libre como transformador y modificador de la historia. En este aspecto es que Martí introduce la identidad, en este caso la identidad latinoamericana, para poder cuestionar la historia colonial, de explotación y dependencia, y sobre todo modificar la historia en el continente latinoamericano para de una vez ser verdaderamente libres en aquello que él llamó la segunda y definitiva independencia. Niega todo resto de teología en la historia y determinaciones en la filosofía de la historia para proponer la identidad de los pueblos latinoamericanos, su cultura y valores en una libertad que se pueden alcanzar en equilibrio con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que tenemos bastante tiempo porque nos hicieron falta un par de ponentes. Entonces, creo que ambos tenían muchas ideas que les hicieron falta expresar. Entonces, podemos hacer una dinámica. Pueden empezar por ahí. Y también le voy a dar la palabra a cada uno por si quiere hacerle una pregunta a alguno más. Vamos a ver si llegan preguntas de la gente que nos está viendo en vivo. Y si no, pues seguiremos entablando un diálogo entre nosotros. Entonces, si les parece bien, adelante Juan y después Martín. Tienen la palabra en ese orden. Sí, gracias. Gracias. Quedó dos temas importantes que me parece no pude abordar hasta el momento, que es su participación, por ejemplo, en el proceso de pacificación de parte de Samuel Ruiz y de la diócesis y de las comunidades eclesiales de base, de la teología de la liberación, cuando se viene el levantamiento armado en el 94. El temor del obispo, en principio se le acusó de que él era el causante principal del levantamiento armado por parte de los tres niveles de gobierno. Incluso el gobierno federal lo acusaba directamente de ser un marxista dentro de la iglesia que había levantado en armas a los pueblos originarios y que los había mandado como carne de cañón a la muerte. Poco a poco se fue dando la idea, bueno, y sobre todo la diócesis de San Cristóbal de las Casas lo aclaró muy bien, dijo, no, bueno, pues, nosotros no somos el problema es la explotación, la marginación, la pobreza que hay en estas comunidades, que no ha sido resuelta por décadas, por siglos, y por lo tanto no es la causa principal nosotros. La causa principal está ahí, es eso. Y luego, bueno, pues señaló, existen miembros de nuestras comunidades de base, de los catequistas, pero que están participando, pero de manera pues independiente, no por la diócesis o por parte nuestra de como obispo, que los haya yo mandado, sino porque la misma situación los ha hecho tomar conciencia de qué es lo que existe en sus comunidades y bueno, esa conciencia ha hecho que participen en esta idea de transformar la realidad.
Por otra parte, bueno, viene después la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que varios personajes intervengan como mediadores entre el gobierno, sobre todo el gobierno federal, y el Ejército Zapatista para ir logrando la pacificación de la región. En este proceso, bueno, Samuel Ruiz tiene una participación muy importante. Él incluso a partir de ello llama a la diócesis a reflexionar, a pensar qué está pasando en la realidad y también con la idea de que el gobierno federal no arrase con las comunidades de los pueblos originarios sin pensar pues en que realmente no están solucionando el problema, ¿no? Sino agravando más la situación. Entonces, es aceptado Samuel Ruiz como elemento importante en esta negociación. Él involucra a toda la diócesis, no es solo él como persona, sino a toda la diócesis en ese proceso de pacificación. Y luego se viene un segundo momento que son los acuerdos de San Andrés Larraiza, ya cuando interviene la Cámara de Diputados, los senadores de la República, con la idea de, bueno, de pacificar y lograr que, sobre todo las demandas exigidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por las comunidades de los pueblos originarios, sean cumplidas. Entonces se dan los acuerdos de San Andrés Larraiza. Sin embargo, los firma en un principio el gobierno federal, pero no los cumple. Desafortunadamente, no hay esa voluntad política por parte del gobierno federal de cumplir esos acuerdos. Ese fue uno de los principales problemas por los que no se logra realmente lograr lo que la ONU incluso exigió, de que se cumplieran esos acuerdos. Desafortunadamente, el gobierno federal nunca tuvo voluntad, ni el gobierno de Ernesto Zedillo, después el de Fox, de cumplir esos acuerdos. Nunca hubo realmente esa voluntad política. Y bueno, por el contrario, trataron de aislar, trataron de terminar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a través de varias formas, a través de varios elementos que fueron dando origen a que el 3 de septiembre del 96 precisamente el Ejército Zapatista abandonara las negociaciones y dijera, bueno, pues no hay voluntad política, nosotros no tenemos ya nada que hacer aquí, por lo tanto nos retiramos. Y bueno, poco a poco después la idea del gobierno federal fue terminar con esta insurrección, terminar sobre todo con barrer con el Ejército Zapatista. Era la idea principal que les preocupaba. Entonces, en principio, pues desconocer los acuerdos. Después, dividir a las comunidades indígenas. Incluso usaron el factor religioso, el elemento religioso para dividirlas. Impulsaron mucho las sectas protestantes, incluso desde el gobierno norteamericano. Estas sectas protestantes eran con la de ser apoyadas en contra de las comunidades de los pueblos originarios, sobre todo aquellas ligadas a la diócesis y a la teología de la liberación. El elemento religioso aquí jugó un papel importante, o sigue jugando un papel importante en la división precisamente de las comunidades de los pueblos originarios. Proteger a los grupos paramilitares, darles manga ancha realmente los tres niveles de gobierno, desde el gobierno municipal, estatal y federal, para que actuaran en completa libertad, en agravio, por supuesto, de las comunidades de los pueblos originarios y sobre todo de aquellas comunidades que apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Manejar a los indígenas a través del partido oficial, del PRI,
en contra del zapatismo y también del obispo Samuel Ruiz, ¿no? Esta estrategia realmente les funcionó hasta cierto punto. Es parte incluso de esa guerra sucia, es parte de la guerra que le llaman de baja intensidad en contra precisamente de esa insurrección armada. Y bueno, como en comentarios finales, yo solo puedo decir que desafortunadamente, independientemente del levantamiento armado, los logros fueron muy, muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque a México, como parte del Tratado de Libre Comercio, se le asignó un papel de productor de materias, se le sigue asignando como productor de materias primas y mano de obra barata para las grandes maquiladoras. A partir del modelo neoliberal, bueno, pues a México se le dio el papel de producir postres, flores, del mismo modo que a aceptar a las maquiladoras en su territorio, impidiendo así el desarrollo tecnológico propio, asegurando además la subordinación a dicho rubro. En esta situación hay que agregar el desplazamiento de grandes masas de desempleados que emigran a los Estados Unidos. De Chiapas hay gran población migrante hacia los Estados Unidos buscando mejores formas de convivencia, mejores formas de trabajo y mejores ingresos para sus familias. Esta fuerza mexicana, bueno, pues se sigue desplazando, como lo vemos, incluso hay ahora la migración de los países centroamericanos hacia el territorio mexicano, pero como tránsito, pensando en llegar a los Estados Unidos. El neoliberalismo ha traído consigo una acelerada polarización de las estructuras económicas, centrando su dinamismo en sectores que tienden a la rápida modernización, así como las fuerzas de monopolización, arrasando a su paso hacia en lo económico, en lo social, a otros sectores tradicionales, como sería la agricultura, la ganadería, la misma minería, excluyendo al mismo tiempo a amplias masas de la sociedad. El neoliberalismo es rapaz incluso contra estas grandes masas de la sociedad, como los campesinos y los indígenas. Si no se incorporan a este proceso neoliberal, son excluidos, son marginados y por lo tanto un estorbo para el desarrollo, le llaman, o un estorbo para sus ideas y su ideología neoliberal y para el desarrollo económico, pensando en ellos. Estas masas desempleadas y marginadas fueron lanzadas a la economía informal. Además, el neoliberalismo trajo consigo el empobrecimiento de amplios sectores de la clase media, así como trabajadores cuya actividad estaba desligada del capital monopólico o del poder político estatal, que ha favorecido la economía globalizada. El levantamiento armado precisamente del 94 fue una respuesta a esta injusticia social, a esta explotación, a esta marginación que han sufrido las comunidades de los pueblos originarios y que la siguen sufriendo con la actualidad, desgraciadamente. Poco cambió su panorama. Existen los municipios autónomos, existen los caracoles, existen esta nueva organización social, política, cultural, de algunas regiones donde el ejército zapatista participó de este proceso de cambio, pero solo son núcleos pequeños dentro del gran panorama del país que sigue sufriendo pues, esta explotación, esta marginación, incluso de estos pueblos originarios que no habitan en la región de Chiapas, sino parte como Guerrero, Tabasco, incluso el Estado de México, y que siguen sufriendo estos embates, desafortunadamente, de la economía neoliberal y de esta nueva idea de mundo, de transformación globalizado, y que los ha traído
a sufrir más pobreza, más marginación e incluso poco margen para que tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los derechos sociales. Muchísimas gracias, es lo que yo pudiera ampliar. Y bueno, lo de Acteal, que fue un ejemplo claro, ¿no? De esa gran masacre que sufre esa comunidad. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Juan. Ahora le voy a dar la palabra a Martín, que expresa que quiere realizar una pregunta para poder ampliar un poco el debate, y también si tenías algo más, alguna idea que quedó por cuestiones de tiempo, Martín, pues estás en libertad de poder tomarte unos minutos para expresarla. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle, doctor Juan Monroy García, mm, ¿cuál es una pregunta bien que da para otra ponencia, ¿no? Pero brevemente que usted me diga, que es como conocedor del tema, ¿cuál es la vigencia o la importancia de estas luchas, de estos procesos revolucionarios, de estos intentos de liberación que se dieron en Chiapas hace casi 3 décadas? O sea, si lo miramos desde hoy, Sí. no solo para nosotros los estudiosos, en el plano de las ideas, sino también en el México actual. No sé si me di a entender la pregunta. Sí, sí, cómo no. Yo creo que en la etapa que estamos viviendo en México, eh, voy a tratar de responder lo más concreto posible, porque como dices, es muy amplio el tema y da para mucha discusión. Yo tengo claro, por ejemplo, lo que ha pasado en el Cono Sur, con el gobierno de Lula, con el gobierno de Chávez, de Evo Morales, de Correa, en donde, sobre todo Evo Morales y Correa, que le dieron pues voz y expresión a estos pueblos originarios también en Bolivia y en Ecuador. Entonces, para mí, eh, hay esta confrontación entre dos modelos frecuentemente en los gobiernos, en las sociedades de América Latina, y México no es la excepción, ¿no? O una idea neoliberal que sigue imponiéndose en varios países y que tiene su relación directa con las oligarquías locales y los grandes capitales extranjeros, pensando en explotar, en seguir explotando la mano de obra, los recursos naturales de América Latina. Desafortunadamente, hay varios proyectos en este sentido de gobiernos locales que tienden a esa idea. Por ejemplo, Bolsonaro actualmente en Brasil, ¿no? Gobiernos anteriores también en Argentina. Como que se está dando ahí la lucha entre dos proyectos, entre el proyecto neoliberal y, bueno, uno que busca un poco las necesidades y los derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles de los pueblos, de la sociedad, y que se preocupa sobre todo por el bienestar del pueblo, por el bienestar de la sociedad. Y bueno, donde juega un papel muy importante, parte de lo que se le llama desarrollo humano, la educación, la salud, la vivienda, un trabajo digno. Estos derechos que muchas veces son pisoteados por los proyectos neoliberales y que los gobiernos nacionalistas, como los que he mencionado, yo creo que en México lo que está tratando López Obrador de hacer es esa idea de pensar en amplias masas de la sociedad que han sido marginadas, explotadas, y no solo en la oligarquía, en los grandes capitales. Desafortunadamente en todos los países está en juego la lucha de estos dos proyectos, de estas dos ideas de nación. Por una parte, más bien los que tienen la idea neoliberal, esa oligarquía, les preocupa más bien relacionarse con los grandes capitales, pensando muy poco en la realidad nacional, ¿no?
Su idea es más bien en la idea de la economía globalizada. Y por otra parte, bueno, pues los gobiernos nacionalistas, como los que he mencionado, y que tienen la idea, bueno, pues de más bien que no se siga explotando a América Latina pensando solo en sus recursos naturales y en su mano de obra barata, sino pensar en un proyecto propio con una idea de una economía diferente a la alternativa neoliberal, ¿no? Yo por ahí lo veo y bueno, pues el ejemplo del ejército zapatista o el elemento que marcó ahí fue oponerse al Tratado de Libre Comercio, a este proyecto neoliberal, a este proyecto globalizado de la economía y pensar que existen comunidades de los pueblos originarios y existen partes de la sociedad que viven otro tipo de economía y que piensan diferente a ese proceso de globalización y a ese proceso neoliberal que arrasa todo, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, pues tenemos la pandemia de ahora que desafortunadamente ha enriquecido más a los grandes capitales, a esa oligarquía, se ha enriquecido a partir de todo esto, de lo que está pasando en nuestro mundo, y siguen cada vez más capas de la sociedad empobrecidas, pauperizadas, explotadas y marginadas. Yo creo que ese es un gran reto. Yo siempre he pensado que existen utopías y que se pueden ir logrando a corto y largo plazo cumplir, no utopías que nunca se llegarán a cumplir. Utopías en donde ¿qué es una utopía? Bueno, pues es una crítica a la realidad y la propuesta de una sociedad diferente, contrastante con la realidad y que puede en determinado momento irse logrando una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, de menos marginación, de menos explotación y de menos pobreza, ¿no? Para grandes capas de población. Por lo menos yo así lo veo. No sé si respondí a tu Sí, pregunta. sí, sí, gracias, sí, sobrecumplió. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, yo quiero señalar respecto a mi exposición que evidentemente tuvo que ser cortada, ¿no? Disminuida. Repetir la idea, volver sobre la idea de cómo se llega a esto de la relación entre filosofía de la historia e identidad en Martí, en José Martí. Sí. José Martí, después fue profesor cuando él viene de España, se radica en México y después en Guatemala. Y en Guatemala él trabaja como profesor de filosofía, de literatura, de varias lenguas que dominaba, francés, inglés, etc. Pero sobre todo hay un boceto o un borrador que lo conservamos, por supuesto, por suerte hoy en día, donde él parece preparando sus cursos de filosofía en Guatemala. Y esto enlaza con lo que estaba diciendo el profesor anteriormente. Las realidades como cambian. Él viene de una Madrid, de una Europa, pasó por París, después por Londres, o sea, de las principales urbes de Europa del siglo XIX, y contrasta, lo choca la realidad latinoamericana, primero en México y después en Guatemala. Estamos hablando en concreto de la realidad indígena, de los pueblos originarios. Entonces, como un profesor de filosofía formado en Europa y que es cubano, es latinoamericano, va a dar vía en América Latina, sobre todo en pueblos con raíces populares, raíces indígenas, campesinas, etcétera, que son otras realidades. O sea, ya ahí el discurso le contrasta. En este boceto es donde se encuentra la relación que encontramos entre filosofía de la historia e identidad.
Ahí Martí hace un bosquejo en la historia, en la historia de la filosofía occidental, pero ya empieza a apuntar hacia filosofías periféricas o hacia las otras filosofías que por lo general no se estudian en la academia. Estoy pensando, ahí está claramente lo dice, en la filosofía hindú, en el budismo, en el taoísmo, en las filosofías otras del Medio Oriente, en las raíces arábicas de todos estos elementos y por supuesto en la filosofía de los pueblos originarios, que tanto llamó la atención en Martí, ¿no? Varias veces se detuvo a señalar la importancia de pensadores prehispánicos como Nezahualcóyotl. En algún momento dijo que podríamos encontrar tanta ontología en Nezahualcóyotl como en los grandes ontólogos griegos. Un hombre que conoce tanto a la filosofía europea, sobre todo los griegos, hizo su tesis en los latinos, en Cicerón, y al pensamiento, a la filosofía latinoamericana. Entonces, este elemento es muy llamativo porque Martí está haciendo este recorrido por la historia de la filosofía y en el momento que está hablando del idealismo alemán, vuelvo y repito, son fragmentos, son apuntes, no, él no desarrolla la idea, pero es evidente la preferencia de Martí, que los conocía, es lo que llama la atención a estos alemanes, es llamativo la preferencia, por ejemplo, en Krauss, o sea, sobresalta más la figura de Krauss, un pensador que ni siquiera se da en las facultades de filosofía y letras, es un pensador menor. Vuelvo y repito, cuando se habla de idealismo alemán, Karl Christian Krauss no se conoce, y sin embargo Martí está hablando, incluso lo pone por encima de Hegel y de Kant. Esto llama la atención, esto es un elemento, y no estamos hablando de desconocimiento, estamos hablando de un hombre que estudió en estos textos. Ya estaba la crítica de la razón pura, fenomenología del espíritu, la enciclopedia, las obras de los 10 volúmenes de Herder, textos imprescindibles de Schelling, de Fichte, y el texto este de Krauss que llega traducido al español a la Universidad de Madrid por varios profesores que son los que impulsan este movimiento kraussista, que más que alemán es español, porque en Alemania no trasciende. Entonces, en ese momento que irrumpe el krausismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, Martí es un estudiante de ahí. Entonces, todo esto él lo asume, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento central aquí? El problema es que Martí está viendo que, por ejemplo, en Kant hay una contradicción entre el imperativo categórico moral, la indeterminación de la voluntad absoluta, o sea, la libertad ante todo del individuo. Hay una contradicción entre esto y su cosmopolitismo, o sea, su idea universal del hombre, ¿no? De a dónde debe ir el hombre, que es crítica contra la tradición, contra la tradición impuesta. Recuérdese que Kant, atendiendo y buscándole salidas teleológicas en Dios, era un crítico del dogma cristiano. En este caso, él ataca mucho la tradición esta, los valores, que eran un poco lo que se estaban atacando en la modernidad. Pero Kant en este sentido busca superar toda esta tradición, toda esta identidad, y es evidente, ¿no? esa contradicción. Pero también vemos en Hegel, por ejemplo, que para buscar la libertad y, por supuesto, la emancipación y la realización de los seres humanos, apunta hacia un espíritu absoluto. Este espíritu absoluto es Dios, evidentemente, ¿no? Que se condensa en Dios al final. Pero dejan afuera, tanto Kant como Hegel, por ejemplo, hicieron escritos burdos que a lo mejor respondían a su época, pero son escritos burdos al fin, criticando, menospreciando, tratándonos como animales, como bárbaros, a los pueblos de la periferia, ¿no? A los pueblos asiáticos, a los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos, ¿no? Como inferiores, etc. Estos son elementos que contradicen porque al buscar la emancipación del ser, de ese ser absoluto, en un estado universal, había que aspirar
o sumarse a la idea de universalidad de ellos, ¿no? Cuando hay una crítica por ahí de Martí que dice que toda historia que sea escrita o propuesta por una persona en concreta, como disposición, ¿no? Como disposición a llegar futura, eh, es falsa, o sea, es errónea, porque precisamente cada pueblo, cada ser humano, cada individuo, cada grupo humano, cada comunidad, cada estado, cada nación, atiende o tiende, mejor dicho, a una cierta historia, en dependencia un poco de la realidad, ¿no? La realidad que va marcada por la historia, por el espacio, por el tiempo que se vive, que no van a ser espacio y tiempo nunca son iguales, eh, por la cultura, los valores, la identidad, ahí es donde entra la identidad que recoge todos estos fenómenos, y evidentemente Martí le chocaba esta idea, pero le chocaba esta idea porque lo dijimos al principio, Martí viene de un país colonial y está viendo la diferencia en un primer mundo como es el europeo, y ya no solo en Cuba, sino en América Latina, ¿no? Cómo maltratan al indio, cómo pisoteaban al negro, por ejemplo. Este problema casi no lo hay en México y en Guatemala, pero en Cuba el problema del negro es fundamental, en el Caribe sobre todo. Incluso la mujer, el campesino, tiene varios escritos sobre esto, ¿no? Y al respecto, en Guatemala, en México escribió bastante sobre los indígenas, pero en Guatemala es donde más él se expresa sobre esta situación, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene un poema dramático, Drama Indio, Patria y Libertad se llama, que es reflejo de esto. Pero además tiene un ensayo que le mandaron a hacer por encargo que se llama Guatemala. Está hablando de la situación del indígena, un ensayo bastante corto, diríamos, unas 50, 60 páginas, cuartillas, y ahí él explica de punta a cabo la situación del indígena. Pero está hablando ya no solo de Guatemala, está hablando ya también de México, de lo que vio en México. Entonces todos estos fenómenos, todos estos aspectos chocan en la cosmovisión del joven Martí. Por un lado tienen la teoría esta abstracta de los europeos, y por el otro está viendo una realidad que no es aquella en América Latina. Y entonces aquí es donde él, de la filosofía de la historia, que no es más que el estudio del pensamiento pasado o el, o el estudio de lo pensado en la antigüedad, anteriormente, él hace una relación con la identidad. O sea, busca llegar a la identidad. Porque precisamente sin la identidad no puede haber ni siquiera el concepto de historia. Es la conclusión que saca Martí. O sea, precisamente hay una historia francesa, hay una historia alemana, hay una historia española, o hay una historia cubana o mexicana, o hay una historia latinoamericana, porque tienen identidades, cada uno de esas naciones, particulares con respecto a su propio estado de cosas, ¿no? Así también podemos llegar a lo más general, a lo más universal, que es la historia universal, que es la que al final de cuentas buscaban Kant con su idea cosmopolita, Hegel con su espíritu absoluto y Herdet en cierta medida también. Bueno, Krauss es el que al final un poco le da la vuelta a esto, pero el problema con Krauss es que sin dejar de hablar desde Alemania, porque tampoco podemos ponerlo como un hombre de su época, es claro en varios fragmentos de la obra, sobre todo en la mediación de la obra, en el desarrollo de la obra, al decir de que, bueno, más allá de Europa están otros pueblos y hay que respetarle sus tradiciones, sus valores, sus costumbres, y, y creo que en este sentido es donde Martí le llama la atención, porque está buscando el ideal universal, que no encontró en Kant y en Hegel, pero está buscando la independencia, la liberación, en fin de cuentas, de Cuba. Y es por esto que le llama mucho la atención el concepto de ideal que tenía Krauss, ¿no? Que después, bueno, lo supera con el tiempo, ¿no? Él no se queda fijo ahí. Un hombre tan interesante, original, por supuesto tenía pensamiento propio, pero sí es importante rescatar esto, ¿no? Y decir una vez más que la identidad, esa que tanto criticaron en la modernidad, sobre todo Kant, es el que más lo hizo, Nietzsche también lo hizo mucho, la identidad es necesaria en la historia, debido a que la identidad misma de los grupos humanos y pueblos es donde se forja precisamente cualquier rasgo histórico en común. Si no estuviéramos hablando de una abstracción del ser, en sentido general,
y todos los países y todos los grupos humanos serían iguales y no hubiera diferencia, cuando sabemos que no es así. Entonces era algo que yo quería reafirmar una vez más, ¿no? Para que se entendiera un poco el discurso que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Martín. Creo que ambas ponencias hablan de un aspecto bastante interesante y bastante sugerente en el sentido de la búsqueda o del trabajo que ha realizado la filosofía latinoamericana. Creo que un gran elemento que ambos rescatan de los diferentes trabajos que pusieron, por un lado, podríamos ver el trabajo de la teología de la liberación, que precisamente se retroalimenta de las ideas que apunta Martín, es decir, no es una teología en sentido normal, es una visión bastante específica de lo que significa el servicio al otro, y finalmente el rescate por el sujeto marginado de la historia o por los sujetos de la historia, que en este sentido son los pueblos originarios, las comunidades indígenas, los pueblos campesinos, y que finalmente esto no lo podemos encontrar en un manual de filosofía, que ha sido muy... Siempre la filosofía que se ha planteado en sentido universal ha sido traslapada, ¿no? Es decir, no es menor que en algún momento se vinculara el marxismo con la teología de la liberación, precisamente porque apunta a un elemento central, que es la prevalencia de los sujetos de la historia oprimidos por encima de las condiciones de marginalidad, ¿no? Y además un trabajo de base, ¿no? Un trabajo directo que permite precisamente la retroalimentación de una identidad que, al menos en América Latina, ha sobrevivido por más de 500 años, diferentes sectores históricos, y que finalmente actualmente empieza a expresar otro tipo de manifestaciones que ha resistido durante tantos años. Y por otra parte, la ponencia sobre Martí me recuerda mucho a esta denuncia que hace Leopoldo Sea en la filosofía de la historia americana, cuando dice precisamente el sentido de la filosofía o el sentido del sujeto de la historia parece que siempre, como tú bien lo mencionaste, el sujeto africano, el sujeto asiático queda al margen de la humanidad, ¿no? Es decir, el hombre europeo descubre una humanidad que es la propia humanidad, y luego trata de dejar al margen al resto de los sujetos de la historia, y los deja al margen, ¿no? Lo mismo le pasa en algún momento a Engels y a Marx, cuando precisamente empiezan a denunciar que lo mejor que podrían hacer los pueblos de tercer mundo es tener que pasar un proceso de conquista para pasar un proceso de industrialización, y entonces sí poder empezar a crear una estructura de liberación, ¿no? Y tenemos el elemento de los pueblos originarios o de muchas de las realidades políticas y sociales en América Latina que utilizan la filosofía como un elemento más crítico, es decir, no solamente aprender las ideas, como bien lo mencionaron ustedes, y seguirlas al pie de la letra, sino responder a una realidad histórica concreta, y frente a ello el utilizar las ideas en lo que estos necesitan para una lucha por la liberación, y dejarlas en el momento en que no lo están, ¿no? Creo que un José Martí hace precisamente eso cuando ve una realidad concreta y cuando ve que le queda corta la filosofía o los supuestos de la filosofía de la historia de Hegel. Dice, Hegel va hasta aquí, y rescata un elemento que me parece importante para la filosofía de América Latina, como tú bien lo mencionas, que es la identidad. Es decir, este elemento que parece que queda de largo en otro tipo de filosofías, como bien lo menciona, lo critica la modernidad, incluso la posmodernidad trata de anunciar la muerte del sujeto, cuando en la realidad nuestra americana lo que se hace precisamente es rescatar al sujeto de la historia, porque es el sujeto marginado y es el sujeto que está tratando de llegar a la libertad no como algo dado, ¿no? Es decir, es un proceso de liberación más que de una libertad ya dada y que ha costado muchas luchas, ¿no? Lo mismo con los pueblos originarios, son sujetos de la historia que empiezan a tomar las necesidades económicas, políticas y sociales en sus manos, y que precisamente se van retroalimentando. En este sentido, creo que
las ideas, si tienen que ser filosóficas, pues deberíamos de pensar que es lo contrario, ¿no? Lo que ustedes mencionan debe de ser al margen de la realidad concreta del sujeto que las enuncia, más que como lo dice, ¿no? Apegarse a las ideas como si fuera un proceso finito y automático, ¿no? Recuerdo las palabras de un gran filósofo marxista también de América Latina, Bolívar Echeverría, cuando precisamente hace una crítica al concepto que tú mencionabas de la moralidad en Hegel, ¿no? Cuando decía, si vemos la realidad latinoamericana, parece que no es cierto que un elemento anterior se supere, ¿no? El elemento de la identidad latinoamericana, de la identidad de cada uno de los sujetos y realidades de América Latina no queda absorbida por el espíritu absoluto, todo lo contrario, es lo que da precisamente una pluralidad de identidades, una pluralidad de sentidos y explica muchos de los fenómenos actuales, como bien lo dijo el profesor Juan. eh, Repensar, por ejemplo, la historia reciente, pensar el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Perú, incluso el contraste con el mismo caso de México, donde precisamente la identidad de los pueblos originarios sigue todavía teniendo una fuerte presencia en la realidad actual y sus necesidades se hacen evidentes al mismo tiempo que sus luchas, y entonces la pregunta es justo esa, ¿no? ¿Dónde está ahora la filosofía? No sé qué pienses, Juan, qué pienses, Martí, a lo mejor podría ser un buen elemento para cerrar la mesa con esta discusión, o si quieren agregar algo más. Adelante. Sí, sí, gracias. Eh, yo menciono, por ejemplo, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, en ese momento fue una clara expresión de que no es la existencia de una cultura nacional, de una ideología nacional, sino que existe una pluralidad. Y fue el primer levantamiento también que tiene mucha repercusión en los medios de comunicación, ¿no? Ya empezaba el Internet y hubo grandes entrevistas al subcomandante Marcos, hubo mucha cobertura a nivel mundial de este movimiento, que era un levantamiento en contra de la globalización, en contra de los primeros pasos del neoliberalismo, que ya existía desde el 80 y que empezaba a desarrollarse en el mundo completo, pero que en ese momento el levantamiento de la voz del ejército zapatista fue una protesta y por eso en muchas ocasiones yo pienso que también fue un ejemplo para los levantamientos después en Bolivia, en la misma Ecuador. Y la filosofía, a mi modo de ver, en América Latina, como se menciona de Leopoldo Sea, Leopoldo Sea señalaba, bueno, pues que la realidad latinoamericana era muy diferente a la europea y que en el asunto de la filosofía debíamos conocer la filosofía europea, lo último que se daba en la filosofía europea también, occidental, pero que había que hacer filosofía a partir de nuestra realidad, a partir de nuestras problemáticas complejas que tenemos en esta realidad latinoamericana. Y que lo importante era tratar de interpretar, de conocer esa realidad y expresarla a través de la filosofía. No repetir lo que han dicho los grandes filósofos, los filósofos occidentales, y estar a la moda de la filosofía occidental o de la filosofía europea, en donde se conoce lo último de Deleuze, de Giordano, no sé. No hay que ignorarlo, decía, pero sí ocuparnos de nuestra realidad y reflexionar y hacer filosofía desde nuestra realidad. A mí me parece que ese era un gran acierto de Leopoldo Sea y que él decía, incluso esto se ha hecho en literatura. Los grandes obras de literatura y los grandes premios Nobel de América Latina no se han ocupado de si su filosofía es repetición, o perdón, si su literatura es repetición de lo europeo, sino han tratado de crear, hacer todo una creación de su propio pensar y de su propio actuar en la realidad.
Y me parece que decía, es un gran ejemplo para hacerlo en la filosofía. No repetir y no hablar de la filosofía occidental o de la filosofía europea, sino tratar de que a partir de esto nosotros interpretemos y expresemos nuestra realidad. Y bueno, ese es un gran reto para la filosofía en esta parte del mundo, ¿no? Yo es lo que podría concluir. Sí. Bueno, qué bien que tanto César como el maestro Juan hayan tocado a un gran maestro como fue Leopoldo Sea. Es evidente, o sea, cuando uno presenta, ya me ha pasado varias veces aquí en México, cuando uno presenta cualquier ponencia o escrito o conferencia sobre Martí, enseguida los mexicanos traen a colación a Sea. Y esto es muy normal. Precisamente Sea fue un gran martiano, probablemente el primer mexicano en ser un gran martiano. Esto es algo que a veces se pasa por alto y que en el propio México se desconoce. O sea, los estudios latinoamericanos que empezó Leopoldo Sea en la UNAM, vienen en gran medida atravesados muy fundamentalmente por Martí, José Martí, pero por Bolívar. O sea, rescata una serie de pensadores, de intelectuales, de políticos, de libertadores latinoamericanos, que no son menores, solo habían sido desterrados del estudio tan eurocéntrico que tenemos aquí en América Latina y que seguimos teniendo, habían sido desterrados. O sea, lo que hace es rescatar a estos personajes. Y por eso es que el discurso martiano guarda tanta relación, o sea, el discurso de Sea guarda tanta relación con Martí, porque, repito, fue de los primeros en leer, estudiar y volver a retomar el ideario martiano. Tanto Sea como Vasconcelos, hay varios, ¿no? Pero Sea creo que es el más importante de los mexicanos del siglo XX. Y otro elemento fundamental, aquí se ha tocado el libro este famoso de él, ¿no? Pero además está la filosofía, un folletíco de él, un pequeño folletíco de la filosofía americana como filosofía sin más, algo así. Que es claramente, o sea, cuando uno lo lee, estás leyendo a Martí. El que ha leído a Martí y lee a Sea, estás leyendo a Martí. Lo que, desgraciadamente, a Martí no se conoce tanto en el círculo intelectual o filosófico de América Latina. Pero es Martí puro, o sea, yo les aconsejo leer La Nuestra América, un ensayo que escribió Martí en el 91, y vas a ver que estás leyendo a Sea. Es lo mismo, hay una reciprocidad ahí. Entonces, llama mucho la atención lo que decía César, que por cuestión de tiempo yo no lo toqué, pero también tenía pensado, porque repito, hacemos una breve exposición, pero es un escrito más largo, ¿no? De unas 20 cuartillas, es imposible ponerlo aquí todo. Pero él retomaba, y el maestro Juan también lo hacía de otra forma, pero también lo hacía. El problema del sujeto, el sujeto de la historia en América Latina. Juan en su exposición lo dejó en claro, es evidente, desde los zapatistas en Chiapas y todo el proceso de liberación desde la independencia misma de México hace 200 años, el problema del indígena. O sea, ¿cuál es el sujeto latinoamericano? O el problema, ¿cuál es el sujeto histórico mexicano? No. Podemos leer a Marx, que es el obrero, podemos leer qué sé yo, a un asiático, campesino, qué sé yo, o el africano, o un haitiano, el negro, pero en México el sujeto histórico es el indígena. O sea, es el sujeto que más predomina, pero además el que lleva adelante esos procesos, ¿no? No en balde Hidalgo, el cura Hidalgo, con el que se levanta son con un grupo de hombres que la mayoría eran indígenas y campesinos, ¿no? Pero eran indígenas la mayoría. Un hombre que viene del cristianismo, incluso fue expulsado después por esta acción. O sea, la tradición mexicana es tan rica en este sentido y el sujeto, vuelvo y repito, es el indígena. No es que fue, sino es que sigue siendo el indígena. Porque todavía, como bien decía Juan, el doctor Juan, no solo en estados como Chiapas,
Guerrero, en varios estados, no me acuerdo ahora el otro, que también tiene mucha población indígena. Tabasco, Ahí, el Estado de ajá. México, Hidalgo. Hidalgo. O sea, la población indígena es mayoritaria. Y no solo en la base, sino es que hay una gran mezcla ya y se da. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para finalizar? Del sujeto histórico que retomaba César. Era lo que yo tenía pensado hacerle aquí en la exposición sobre Martí. El sujeto histórico para Martí lo dice unas 5 o 6 veces en toda su obra, en toda su voluminosa obra de 27 tomos. Pero es bien claro cuando lo dice. No le tiembla la mano. O sea, lo dice unas 5 o 6 veces, tal vez 10, pero lo dejen claro. El sujeto histórico, y en nuestra América está muy claro, el sujeto histórico de Martí es el hombre natural. Esto es toda una discusión y una interpretación riquísima. El hombre natural, el propio Martí está diciendo que es el indígena, pero puede ser el negro, puede ser el esclavo, puede ser el campesino, pero puede ser la mujer, etcétera. O sea, toda la variedad de matices de colores que presenta la paleta de colores, valga la redundancia, latinoamericana, el arco iris multifacético que presenta América Latina. ¿Qué es eso? América Latina es la comunión de muchas realidades dentro de una identidad, donde podemos ir de Cuba a México y entendernos, o podemos ir de México a Argentina y seguimos entendiéndonos. Eso solo pasa en América Latina. O sea, porque tú estás en España y vas a Francia y ya te embarcaste con el idioma. O sea, lo que quiero decir, y más allá del idioma, uno va a Brasil y se entiende sin hablar portugués. Lo que quiero decirles es que este sujeto que busca José Martí, que es el hombre natural, no es el hombre natural que pudiéramos ver en Rousseau, porque ha habido grandes malas interpretaciones. Como todos son, siempre tratamos de buscarle el espejo en Europa. Martí también leyó a Rousseau, gran lector de Rousseau y de todos los ilustrados. No, el hombre natural de Martí, y él mismo lo dice, es el indígena. Pero no es porque sea el indígena en sí, puede ser cualquiera, el trabajador, el negro, el campesino, sino es que es el hombre que sigue siendo el otro, el de afuera, el explotado, el suprimido del sistema, o sea, el que queda fuera de la realidad y por lo tanto sigue siendo una persona que atiende más a sus raíces, a sus tradiciones. Entonces queda más natural, queda más limpio, por decirlo de alguna forma, queda menos contaminado de la modernidad. Y vuelvo y repito, esto no es una idea, no significa volver a la barbarie de Rousseau. Martí es un hombre que apuesta y lo resalta con grandes escritos. Por ejemplo, está la inauguración de la Estatua de la Libertad. Residió 15 años en los Estados Unidos. Vivió un proceso que pocos intelectuales en América Latina han vivido en Estados Unidos. Ahí la crónica de la Estatua de la Libertad para la habla española, ¿quién la hace? José Martí. O sea, los ferrocarriles, el teléfono, todas esas irrupciones modernas, él la vive en Estados Unidos. Y él está constantemente elogiando esos desarrollos de la ciencia y de los pueblos mismos, ¿no? O sea, no querramos ver este hombre natural en José Martí un estado, volver al estado de barbarie. No, él lo que está diciendo es que hay un hombre que es bueno porque es explotado. Fíjense esto. O sea, la filosofía de Martí la tenemos que ver de los pobres. Es una ontología de los pobres. Martí siempre se va a poner del lado de los pobres, ¿no? Hay unos versos que él siempre lo digo en todos lados, porque en México no se conocen tanto, que él dice: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. O sea, siempre su ideal, su horizonte utópico, ahorita doctor Juan hablaba de utopía, apuntado al pobre, a cualquier oprimido de la tierra, ¿no? Religioso, cultural, racial, étnico, político, cualquier individuo que quedara fuera del sistema, Martí hacía causa común. Entonces, este elemento que sacó César es muy importante, el sujeto histórico, ¿no? Que vuelvo y repito, Martí es el hombre natural, este hombre natural muy original visto desde su óptica. Era eso, ¿no? Podemos seguir hablando, pero ya creo que he hablado mucho. Gracias. Sí, de acuerdo, sí, muy bien Martín, muy bien Juan. Yo creo que
empezaba como un par de temas que aparentemente eran disímbolos, pero que finalmente pudimos llegar a la importancia de ambos trabajos de ustedes dos y que además permitió encontrar lazos en común, lazos bastante importantes y que dan precisamente elementos bastante relevantes para la filosofía latinoamericana. Como bien lo decían, a veces por encima de la teoría termina enarbolándose la ética, ¿no? Es decir, a lo mejor el sujeto de la historia, como lo decías, Martín, termina siendo una ética, ¿no? Arturo Andrés Roch decía también la ética de la emergencia, porque precisamente hablando a colación de la lectura de Hegel, de Marx, del sujeto de la historia, decía, es el sujeto que tiene que hacerse presente por una necesidad histórica concreta, que es la transformación de una realidad que le oprime, ¿no? Entonces, me parece que muchos de los grandes pensadores latinoamericanos tienen en común ese punto de partida. Número uno, número dos, que ninguna teoría les es ajena. Por ejemplo, también decía Sea lo mismo, ¿no? Es decir, somos tanto herederos de los pensadores occidentales como de los nuestros. Tenemos esa doble riqueza o esa doble labor en la que tenemos tanto que conocer a un Hegel, a un Marx, a un Scheller, como de la misma manera tenemos que conocer a los nuestros, ¿no? A un Nezahualcóyotl, tenemos que conocer la filosofía andina, la filosofía maya, y todo esto permite precisamente no ser solamente un elemento de erudición, es un elemento de necesidad por comprender la realidad propia, que es la realidad latinoamericana, y permitir que no abstraigamos porque sí, sino justamente creo que todos los grandes pensadores de América Latina han podido cortar este elemento de abstracción para hacer algo una historia más concreta, más política, más ética, que precisamente le da un elemento bastante enriquecedor al desarrollo del pensamiento filosófico y que no se cierra ni a, como decía Juan, no se cierra a conocer la filosofía de donde venga, pero tampoco se cierra a adaptarla a la propia realidad o a utilizar a los propios pensadores para responder los propios problemas, ¿no? Entonces, si alguien quiere algunos comentarios, algunas líneas, tenemos un par de minutos, si no podríamos cerrar la mesa, ¿no? Juan, Martín, adelante. Sí, por mi parte no, agradecerle nada más a los organizadores, al doctor Mario Magallón, toda su gentileza y bueno, el habernos permitido hablar. Muchas gracias. Sí, igualmente agradecer a César, al doctor Juan, este espacio de diálogo aquí, bien enriquecedor, ¿no? Siempre se aprende. Y también agradecer a los organizadores del evento, ¿no? En especial al doctor Mario Magallón, ¿no? Que es quien nos permitió estar aquí y una vez más seguimos estudiando y gracias nuevamente. De acuerdo, entonces queda no más que agradecerles también a ustedes por sus interesantísimos trabajos. Invitarlos, el día de mañana vamos a estar con la cuarta mesa de filosofía latinoamericana. Igualmente vamos a transmitir vía Facebook, vamos a estar aquí a las 11 para estar aquí con la última mesa del coloquio del simposio de filosofía latinoamericana. Invitarlos al resto de las mesas de la AFM, que la verdad es que es un trabajo titánico y es una riqueza impresionante lo que se está dando simultáneamente en todas las mesas de discusión, temas muy importantes. Y sin más, pues yo daría por finalizada la mesa y cuídense mucho todos y sería por mi parte lo que podría decir. Hasta luego. Gracias.